Vamos arriba entonces. Señores, en esta ocasión contamos con la presencia para hablar un poquito de su caso de éxito del ingeniero Johan Santiago, el dueño de Sercon, hermano. El gerente general. Quítale el ITEVI, quítale el ITEVI. general. Se oye mejor el dueño. Eso lo usaba la gente de antes, decir, no, ese es el dueño de la empresa. Sí, pero ¿Verdad que sí? yo pienso que ha cambiado mucho esa filosofía. ¿Y ahora cómo que les dice? No, yo soy el gerente general, pero la empresa depende de un gran equipo que trabaja. ¿Cuántas personas son? Depende. Bueno, de parte directa yo tengo cerca de 10 empleados. Bien. Pero indirectamente ya ahí se expande porque hay contratistas, Sí. hay jornaleros, están los maestros, que no son personas que realmente son... Del día a día. Sí, que están en la nómina, Ujú. pero son parte del motor que hace que las cosas fluyan. Qué bien, qué bien. ¿Sercon nace de qué? ¿De una idea o fue un asunto coyuntural? Te inventaste eso en un día. Dices, déjame yo meterme en esto aquí ahora mismo. Yo ¿Cómo nace Sercon realmente? Háblame un poquito de eso realmente. Yo siempre tuve la idea de ser mi propio jefe. Incluso, o sea, lo mentalizaba así. Sí. Incluso estudié ingeniería civil porque entendía que era una carrera que me permitía tener o ciertas libertades, no estar en una oficina y me permitía yo poder dirigir mis cosas. ¿Te gustaba o fue porque alguien te dijo a ti, mira, métete en eso ahí, que eso deja eso ahí? Yo hice un test en el colegio. Concho, qué bien, mano. Y el test en el colegio salió locutor, No me digas. veterinario y áreas afines a las matemáticas y la física. Pero no mencionaba como una carrera per se. Y cuando me puse a investigar, siempre me causó extraño la palabra ingeniería civil. O sea, ¿por qué la parte civil? Y empecé a investigar sobre lo que era la ingeniería civil. Y pero mira, eso es lo que yo quiero estudiar. Por ahí, Por ahí es. Tuve la oportunidad de trabajar como empleado en muy buenos proyectos Qué bien. de diferentes áreas, tanto en la parte de minería como el sector turismo. Complicado la minería, ¿eh? Sí, de las comunicaciones con fibra óptica, construcciones de infraestructura de magnitud a nivel hidráulico. Y Oye, pues tú te fogueaste bien antes de entrar en lo tuyo. el Señor me permitió estar en proyectos donde yo aprendí mucho, sí. Tanto en la zona este, en complejo turístico de renombre en la actualidad, en la construcción de uno de los hoteles más grandes también de Punta Cana, en la construcción de una hidroeléctrica, cuando comenzó en sus principios. Oye, La todo Barra eso. Gold también, yo fui parte de uno de los trabajos de iniciales ahí para los campamentos. Oye, pero tú eres un muchachito, viejo. ¿Y cómo? ¿Y en qué tiempo tú hiciste todo Dios eso? me dio la oportunidad de... Oye, tú has trabajado, hermano. juventud. Tú has trabajado un rato. Gracias. Tú has trabajado. Y luego ahí, una noche, estaba yo en mi casa hablando con la que es mi esposa, que era mi novia. Mira, ¿qué nombre yo le pudiera poner a una empresa? Entonces yo como que me fui enfocando. Sociabilizaste eso con ella en principio. Que yo empecé a hablar qué yo quería. Atrás de qué yo quería. Y era la parte del servicio, de dar un servicio, y está la parte de construcción. Entonces, Sercon es servicios y construcciones. No había forma de cómo no conectar eso. Exacto. Y después era, cónchale, pero qué fácil me salió el nombre. ¿Será que ese nombre estará habilitado? Ahí. Y al Sí, otro porque día... Sí, esa es la otra. Exacto. Dije, bueno, pero qué fácil me salió el nombre. Claro. Seguro se le pudo haber ocurrido a muchísima gente. Lógico. Y no, al otro día Fuiste a llamé a ONAPI. una tía que es abogada. Sí, porque el primer paso es ONAPI, el registro Y del ella nombre me dijo, comercial. no te preocupes, yo te investigo todo. Fue a ONAPI, estaba disponible. Y yo, mira, cógelo de una vez. Entonces ahí... Diste un palo, ¿eh? Ella me armó la empresa. Tú dijiste, si esto es así iniciando. Sí, las cosas van caminando, ¿verdad? Está caminando el Van asunto. caminando. Qué bueno. Sí, y de ahí surgió ya la idea de constituir la empresa. Qué bien. Sí. Tú sabes que realmente uno, en términos generales, no sé por qué, pero todo parece ser perfecto hasta que tú comienzas a tener, por ejemplo, dificultades, situaciones, o en su momento, cuando tú comienzas a ver algún tipo de situación que tú entiendes que no tenías previsto. Ejemplo, tú haces la empresa, comienzas a trabajar con ella, quizás te topas con alguna situación contable, de tipo financiero, de tipo de trabajo. ¿Qué situación? ¿Cuál fue la primera situación que tú tuviste? Mira. Cuidado si te hice alguna...
Esa conversación con la que yo saqué el nombre de la empresa fue como en el 2008. Ajá. Y yo empecé a hacer las adecuaciones. Eso está allí mismo, 2008, ¿eh? Sí, 2008 fue... 14 años atrás. 16 años. 16 años atrás. 16 años atrás. Y entonces yo empecé como a darle forma. ¿Y qué matemática fue la que tenía? Empecé a darle forma como a las cosas que yo tenía que tener para yo salir de un empleo que tenía muy bueno, muy bien remunerado para la época. Y empecé a organizarme económicamente. Y de que para aguantar los tiempos de... Sí, claro. Uno puede tener por lo menos 3, 4, 5 o 6 meses ya de tus gastos fijos cubiertos. Porque los inicios... Son difíciles. Hoy y empiezas a facturar. Eso es verdad. Constituyo la empresa ya casi finales... finales del 2008. Eso fue inicio 2008. Empiezo a hacer los preparativos, empiezo a hacer las adecuaciones. Renuncio de donde estoy. La empresa sale ya 29 de enero del 2009. Y ahí me entero... yo me entero a finales del 2008 que iba... Acércate un poquito. Sí. Me entero a finales del 2008 que iba a ser papá. Ya. Anda palca. Ya yo iniciando todo, habiendo renunciado... Ya ahí cambia toda la historia. Porque ya no dependo yo solo de mí, sino que más personas iban a depender de mí. Y fue un momento difícil porque ahí tú dices, sigo con el plan de la compañía y empezar a buscar negocios. Pero o le da para atrás para buscar. Sabiendo que yo no puedo fallar porque ese ingreso se necesita. Claro. O freno eso y lo pospongo. Para ya cuando yo tenga cierta estabilidad y la famosa estabilidad, que a veces uno no sabe si la estabilidad está ahora o mañana o pasado. Las condiciones ideales, eso yo no creo en... Ni siquiera en la naturaleza se da eso, viejo, porque a veces las cosas surgen en la propia naturaleza, surgen cosas que uno no sabe. Yo no creo en las condiciones crece una cosa ideales, por aquí. Porque al final una condición ideal puede ser hoy por X situación o coyuntura. Situación, mañana la coyuntura pasa y esa condición ya no es ideal. En pocas palabras, tú le diste para allá. Hice un híbrido. Combinate. Volví a buscar empleo sin frenar la gestión de mi empresa. ¿Cómo tú hiciste eso, viejo? Porque en realidad es difícil. Muy difícil. Yo tenía... si nos vamos un chin más atrás... mi mamá se manejaba en el sector corporativo. Ella tenía una posición buena en una empresa grande. Y mi papá nunca ha sido una persona de asistir a actividades sociales. Y cuando mami tenía que ir a actividades sociales, quien la acompañaba era yo. Entonces eso me ayudó a darme a conocer y a conectar con personas. Y ya muchas personas del entorno sabían que el hijo de la señora... es ingeniero, va a constituir su empresa, etcétera, etcétera. Entonces, parece que el test que tú cogiste en algún momento en la universidad en la parte de comunicación ayudó. Te sirvió un ching. Te sirvió un ching ahí. El Señor pone la gracia. Qué bien. El Señor pone la gracia. Y eso me ayudó a conectar. Entonces, yo lo que me ayudé con amigos que recién habían salido de la universidad o que habían salido conmigo de la universidad, pero en ese momento no estaban trabajando. Y yo llegué a conseguir trabajo con mi empresa, pero yo siempre tuve el temor de, termino el trabajo y me como el dinero. Entonces, yo conseguí un buen trabajo, un empleo, me empleé, era fuera de la ciudad, eso me complicaba un poco más las cosas. Oye, pero ¿qué escenario tú tenías, viejo, tan complicado? Pero yo regresaba todos los fines de semana a Santo Domingo y como yo empecé a trabajar en el sector corporativo, me ayudaba mucho que si yo hacía remodelaciones de oficinas, esas remodelaciones se hacían fuera de horario laboral o los fines de semana. Tenías ese commodity, por decirlo así. Tenía ese commodity. Entonces, yo sí tenía, por ejemplo, un amigo que en la semana me ayudaba con los temas nocturnos. Y los fines de semana yo trabajaba en San Juan de la Maguana, bajaba de San Juan de la Maguana a Santo Domingo. Y yo bajaba directo a amanecer trabajando. Sábado y domingo, y el lunes me iba de nuevo para San Juan de la Maguana. Oye, pero es verdad. Fueron inicios... Tú eres un joseador, ¿verdad? Porque mira, cuando digo eso me refiero a que verdaderamente tú no le paraste a ningún tipo de obstáculo. Mi papá siempre me decía que las oportunidades eran calvas. Entonces había que abrazarlas. Todavía siguen siendo calvas realmente, muy calvas. Había que abrazarlas. Entonces,
ese era el momento de sacrificarse. Claro. Y tenía la juventud, tenía la fuerza. Tú eres jovencito todavía. No me hagas hablar. Ya tenemos muchas caras. No me hagas hablar. Eso seguramente son por las tensiones realmente. Sí, bueno. Tú sabes que realmente qué bueno saber eso porque uno muchas veces no conoce las situaciones. Y ahora que tú mencionas el tema del miedo, de la situación que tuviste en ese momento, ¿en algún momento ese miedo te dio casi por soltar eso? Porque yo te voy a decir algo. Eventualmente uno siente que entra un trabajo, pasa un tiempo y luego entonces uno se queda en el aire. Como dice la gente, frenando en el aire. Y uno no siente como esa estabilidad por ese mismo tema. Porque entran y salen y tú no sabes ni siquiera cuándo van a volver. ¿Tú pensaste en algún momento soltar eso? Mira, yo no te diría que soltarlo. Pero lo que sí yo te puedo garantizar es que ese miedo duró muchos años. ¿Cuántos años? Muchos años. La empresa al día de hoy tiene 15 años, por la gracia de Dios. Yo fácilmente duré 5 o 6 años. En ese intervalo. Que ese temor y esa incertidumbre era parte del día a día. Sí. Porque muchos trabajos te duran 30 días, 45 días. Que son muy cortos, por cierto. 60 días. Y aunque tú puedes generar un margen de beneficio que te ayude a sostenerte 2 o 3 meses, tampoco la sensación de lo que tú ahorras, comértelo, esa sensación tampoco es agradable. Y ya te digo, tengo una hija de por medio, o sea, había un sinnúmero de factores que yo decía, vale la pena yo renunciar de mi empleo, dedicarme a esto. Y yo duré 3 años. En esa indecisión. En esa indecisión, con el empleo y con la empresa. Y la empresa, gracias a Dios, facturando. O sea, la empresa, gracias a Dios, con negocios. Ese temor tal vez no me dejaba que la fe creciera. Y luego fue que yo aprendí abiertamente, o sea, descansar en el Señor. Yo, mira, si el Señor me está dando la oportunidad, yo voy a creer en su palabra, yo voy a creer en Él. Vamos a tirar para adelante. Estoy con mi esposa, porque realmente lo que hemos podido construir, gracias a Dios, lo hemos hecho juntos. Es importante eso. Siempre nos tuvimos mucha comunicación en ese sentido. Y yo le dije, mira, cuando tú consigas un aumento salarial o cuando tú consigas una promoción en tu trabajo actual que permita que los gastos básicos estén cubiertos, hasta ese día yo trabajo, soy empleado. Así mismo. Sí, hasta ese día. ¿Eso fue parte del acuerdo que tuvieron ustedes como para irte tú creando un escenario hacia el futuro? Exacto. ¿O fueron otros escenarios que se dieron para tú tomar la decisión ya definitivamente de decir, es para adelante que voy? No, un conjunto de cosas. Pero en todo siempre estábamos preparados. Y de acuerdo, obviamente. O sea, y de acuerdo. Prácticamente nada fue porque llegó hoy y tomé esa decisión. Ya eran cosas que se habían hablado. Cosas previas. Que se habían discutido. Que habíamos hecho diferentes tipos de escenarios. Mire, si intentamos por esta vía, si intentamos por aquella vía. Y yo tenía claro 2 cosas. Uno, si me llega una carga laboral tal que me vaya a hacer quedar mal, o como empleado, o con mi empresa, hasta ese día yo sigo con las 2 cosas. Porque yo no podía ni darme el lujo de que mi empresa quedara mal, pero tampoco yo podía quedar mal porque es mi nombre que se podía afectar en el sector laboral. Y lo otro era que luego de que ella fuera creciendo económicamente también, nosotros no aumentamos nuestros gastos. O sea, si nosotros viajábamos una vez al año, seguíamos viajando una vez al año. O sea, si habíamos ingresos, no viajábamos 2 veces al año por eso. Espérate. Ustedes, en pocas palabras, planificaron hasta el tema de lo que son ingresos, gastos. Todo. Entrándome yo en tu mente para yo entender. Para no tratar de ponerse algún tipo de carga que pudiera afectar en algún momento cualquier tipo de situación. ¿Fue así, más o menos? Mira, yo me río. Dale. Porque si mi esposa estuviera aquí al lado, no me deja mentir. Tú sabes que no. Yo le decía, aquí está prohibido enfermarse. En esta casa está prohibido enfermarse. ¿Cómo así? Jocosamente. O sea, pero yo sé, a modo de chance, Claro, porque nosotros hacíamos un presupuesto mensual en una tablita de Excel. Este gasto de esto, este gasto de esto, este gasto de esto, el ingreso tuyo. Oye, pero está genial eso. El ingreso viejo. mío es este y me quedan tanto al mes. Mira, eso con está genial. Vamos al cine, con eso ahorramos para ir a un hotel, con esto tal cosa. Pero está genial. Y lo teníamos así. Entonces yo le decía, mira, aquí está prohibido enfermarse, que se afecta a la tabla de Excel. Si se pinche una goma hay problema, porque eso no está en la tabla de Excel. Se descuadra el asunto. Porque, o sea, nosotros lo trabajábamos todo en tabla de Excel. Yo tengo esos archivos todavía en la computadora. Qué apro eso, viejo, qué apro. Y te digo,
todo coincidió. O sea, el Señor lo hizo así. Ella era supergerente, ella era oficial en un banco, la hicieron supergerente en el banco. Yo ya iba teniendo una carga laboral que la verdad que, o sea, yo no podía solo, o sea, tenía que soltar algo. Ahí es donde entra la colaboración quizá entre ambos. Y ahí dijimos, más o menos por ahí. A partir de ahora, tú puedes cubrir con esto, con esto, con esto. Sí, yo pues perfecto, yo voy a renunciar. Y voy a dedicarme 100% con la empresa. Y eso fue principios del 2012. Eso fue ahorita mismo, prácticamente. Sí. Principios del 2012. Y mi empresa es un antes y un después del 2012. Wow. Increíble. Totalmente. Por esa toma de decisión, porque fue una toma de decisión que tuviste en ese momento. Así es. Tenía ya mucho más tiempo para dedicarse a los clientes, tenía mucho más tiempo, más libertad mental para pensar en esquemas de negocio. Hubo personas muy importantes en mi vida que cuando se enteraron que ya yo había renunciado, me llamaron. Háblame de ese profesor. No, alguien no te dijo a ti, ven acá, y tú te estás volviendo loco, No. Muchacho, el DH. No. ¿Tú no estás pensando bien lo que tú estás haciendo. Todo lo contrario. Mira, la gente te apoyó. Me enteré que tú renunciaste. Y yo sí. O sea, que tú te vas a dedicar a tu empresa 100%. Sí. Mira, nosotros queremos hacer una construcción. Y yo no te había tomado en consideración porque tú estabas empleado y es algo macro. Y no sabía si tú ibas a tener tiempo para eso. No fuña. Delante de los ojos de Dios. Oye, pero eso fue una bendición entonces. Sí, porque si no pasa eso, sí, por decirlo así, si tú no sales de ese entorno y si tú no te muestras realmente ante el entorno que tú conoces o que te conoce, sí, y le dices lo que tú estás pensando o lo que estás haciendo, no se te da esa oportunidad. Así es. Así es. Y ese proyecto, tal vez como proyecto, no me generó esos grandes beneficios, pero ese proyecto sí me permitió a mí tener un flujo de caja que me permitió poder hacer negociaciones con otros clientes. Para que tú tengas una idea. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da eso? La mayoría, sin mencionar sí, yo digo, me refiero a la situación. La mayoría de mis clientes, bueno, el 95% de mis clientes son del sector corporativos. Tanto instituciones financieras como instituciones del sector asegurador. Es un mercado muy cerrado. Los que trabajamos ahí prácticamente nos hemos visto la cara todos. Y que conste, muy exigente. Es muy exigente. El tema de la imagen corporativa, ahí no puede haber fallo. Cada cliente tiene su imagen corporativa distinta, tiene su mecanismo de hacer negocios distintas. Y dentro de ese mismo sector, por ejemplo, muchas veces no se cumple el famoso 20% de avance y las ubicaciones. Hay clientes que tú tienes que ejecutar el proyecto y luego de ejecutar el proyecto es que tú facturas. Pero en el sector corporativo ese dinero es como si estuviera en tu bolsillo. O sea, esos son esquemas de negocio. Entonces, ese proyecto macro me permitió a mí tener el flujo de caja para yo poder competir en ese sector. Que yo llegaba, mira, hay que hacer una sucursal en tal lugar. Ok, no hay problema. O sea, yo tenía la fuerza suficiente para hacer la sucursal. Oye, importante información, muy importante. Si no hubiese sido entonces por ese arranque de ese proyecto, esa otra coyuntura no se hubiese dado. Pero también, o si se daba, se puede dar en otro momento. Pero también es bueno resaltar la parte de la organización económica. Vital, ¿verdad? Porque en el sector construcción pasa mucho que se le falta el respeto al dinero. Porque tú consigues proyectos. Sí, es una realidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, no, eso mismo, repita la palabra. Se le falta el respeto al dinero. Sí. Entonces tú consigues un proyecto de varios millones de pesos. Tú tienes un avance en tu cuenta. Un avance que no es tuyo. Que no es tuyo. Y mucha gente entiende que está ese dinero ahí, que si tú le pellizcas 100,000 pesos. No pasa nada. No pasa nada. Pero al final tú estás utilizando un dinero que no es tuyo. Estamos Esa es la realidad. Sí. No, No, eso es así. Porque uno lo pellica y uno cree que no pasa nada. Claro. Pero adivina qué. Sí, porque si tú tienes la cuenta 12,875,000 pesos. No, cogiste 75,000, tú sigues teniendo 12,800,000. Tú entiendes que son 12. Pero los 75,000 pesos eran para una función, eran para algo. Entonces, por eso que le dan matemática a uno y presupuesto, para que tú digas, esto sale de aquí, esto sale de aquí, esto sale de aquí. Yo ahí sí he sido, he tratado de ser lo más respetuoso posible.
Y yo, hasta tanto el proyecto no se terminara, que yo viera realmente cuál era mi número, yo no hacía planes. ¿Esa formación vino por tus previas experiencias o porque tú eres así? Mira, yo siempre estuve muy de la mano con mi papá en los negocios de mi papá. ¿Tu papá era así? Y mi papá era más osado que yo. ¿Y de dónde te salió a ti Porque yo cogía los temores que tal vez no cogía. Ah, ok. Él era en los negocios muy osado. Él no trabajaba construcción. Él tenía una empresa... O sus negocios. Exacto. En los negocios eran suplir material gastable a oficinas y eso eran negocios... Para los años 80, años 90 eran negocios buenos. Ahora mismo hay muchas suplidoras. Pero en ese momento no era tanto así. Y mi papá era osado para los negocios. Y yo siempre estaba con él. Yo salía del colegio y me iba con él. Y a veces yo decía, pero Dios mío, pero está como... Papi no debería estar haciendo eso. Está como arriesgado eso. Sí. Y no te estoy diciendo que sean cosas mal, sino que son tipos de negocios. O sea, son tipos de manejar el negocio. Y yo decía, mira, yo prefiero cogerlo más pasivo. ¿No será que tú lo veías así en ese momento, Johan, por desconocimiento del negocio en sí? Posiblemente. Porque te voy a decir algo. Si él lo hacía y le daba quizás... Posiblemente. Le daba, ¿verdad? Le daba positivo. No, el sustento de la casa. Lógico. El sustento de la casa. Y nosotros vivimos con ciertas comodidades. O sea, gracias a Dios no nos faltó nada. No tuvimos nada en exceso. No tuvimos una vida de lujos y vanidades. Exacto, de lujos y vanidades. Pero nosotros teníamos un buen colegio. Vivíamos en una casa cómoda. O sea, a nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Qué bueno. Pero te digo... mi papá se fajaba ese negocio. Tú sacaste esa vena por lo menos la parte de los negocios lo sacaste tú de tu papá. Reconócelo, dime la verdad. Una estructura. No, porque yo creo que uno, y perdona que yo creo que uno siempre absorbe detalles de los padres. Quizás en el caso de tu madre. Mi mamá era muy conservadora. Pero te adentró en un escenario que, como tú bien lo dijiste ahorita, te permitió abrirte paso y quizás conectando algunas cosas con otras, esa parte comunicativa tuya de tu poder hacer... Yo saqué de ambos. De ambos. Sí, yo saqué de ambos. Yo saqué de ambos. Porque mi mamá es conservadora, planificada. Eso no quita que si en un momento dado deseaba algo, la emoción pudiera, tú sabes... ganar. Al final somos humanos, pero era muy conservadora. Mi papá tal vez era más osado y tenía una facilidad de esquematizar negocios. Pero sí, hacemos esto, esos números dan aquí. Entonces, posiblemente eso sí me ayudó a yo poder armar rompecabezas dentro de los mismos negocios de mi empresa. Claro. Pero con la parte conservadora. Pues yo muy difícilmente ponga en riesgo o queda mal con mi nombre, porque al final eso es lo único que uno tiene. Sí, porque uno no es de apellido fulano, ni fulanito, exacto, nada de eso. Uno es apellido tal y claro, ya. Como dicen que no terminen en I. No. Sí, porque esos son unos apelliditos que hay por ahí que realmente no necesitan mucha presentación. Exactamente. Te presentan solo. Exactamente. Económicamente y socialmente hablando, obviamente. Es así. Y abre puertas. Abre puertas, totalmente. Pero mira, es interesante lo que tú mencionas a nivel de lo que fue la experiencia que tú tuviste o que has tenido con respecto al dinero, porque eso demuestra que el manejo de cualquier persona, no importa que sea en el área de la construcción, porque estamos hablando de un escenario bastante particular, pero el manejo de las personas en el tema del dinero es tan crucial que es lo que podría hacer la diferencia. Sí. Y obviamente ya con la experiencia que tú me has plasmado, de la experiencia que tú tuviste en los proyectos que tuviste y cómo te manejaste, es evidente que eso dejó sus resultados. Porque si no te hubieses manejado así en ese momento, donde de seguro tuviste mucho dinero juntos, porque la verdad, viste mucho dinero juntos y dijiste, bueno, pero ven acá, ¿y qué hago con todo tu cuarto? El mucho es relativo. Pero digo mucho porque realmente cuando uno tiende a verse con dinero de trabajo, claro, es más que lo que uno tiene. Si tu gasto fijo es $1 y tú tienes 100 pesos, ahí hay mucho dinero. Mucho dinero, obviamente. Claro. Para que se pueda entender realmente la proporción. Sí. Y tú manejarte de esa manera quiere decir que tú tuviste en algún momento un aprendizaje familiar. Mira, a mí sí me ayudó. A mí sí me ayudó mucho. Que como yo trabajé con mi papá desde pequeño, yo me acostumbré a ver sumas de dinero poco típicas para un niño. Yo siempre he dicho eso. Que mientras más relación tú tienes con tu entorno, de aprender aunque sea a contar los números. Sí. Cuéntame eso, papi, ahí. Algo te queda. Sí, y a veces cuando él tenía que hacer cuadres y cosas esos así. Cuadres y manuales y los inventarios. O inventario. Fajate a ver caja. Sí, y eso, a mí, la verdad, a mí no me gustaba para nada.
O sea, para nada eso, pero estaba con él. Y te puedo decir que ya, bueno, más allá, yo recuerdo yo con 18 años de edad, mi papá empezó a mover ya cuentas a mi nombre para que a nivel bancario yo empezara a tener crédito. Que tú aparezcas. Sí, cogimos financiamiento de vehículos. Financiamiento de vehículos que eran de mi papá y se cogieron a nombre mío. Y papi me decía, mira, yo tal vez no te pueda dejar dinero de herencia, pero te voy a dejar un buen crédito, por ejemplo. Y eso a mí me ayudó bastante. Claro. Cuando yo constituí mi empresa, que la formalicé, cuando yo fui a abrir cuenta de banco, yo fui donde la gerente que le manejaba a mi papá. Por ejemplo, mi contable era un contable que me lo consiguió mi papá, que también le ayudaba a mi papá. O sea, yo por ese lado recibí un gran apoyo. Mucha ayuda financiera. Sí, porque realmente uno tiene mucha carencia financiera. Y mi contable es el mismo al día de hoy. ¿Qué? Sí, sí. 15 años después, el mío y el de muchos amigos míos, porque se lo he recomendado, ese es mi contable el día de hoy. 100%. Siempre me ha guiado. Al principio, yo recuerdo que esa parte impositiva, para mí era completamente desconocido. Para ahí iba justamente ahora mismo. Yo constituyo una empresa en enero de 2009. Yo hice mi primera factura en febrero del 2009. O sea, la empresa nació bendecida. Febrero de 2009. Pero yo no tenía esa educación impositiva y con los temas de comprobante fiscal. Te digo que mi papá manejaba negocios 80, 90, donde no existía ese tema de comprobante fiscal. O sea, era una contabilidad completamente distinta. Y yo recuerdo que como en junio o en julio, una amiga mía que estudiaba contabilidad me dijo, mira, ¿tú tienes contable? Y yo, no, porque a mí me dijeron que las nuevas empresas le dan 5 años de gracia. Y ella me dijo, ¿gracia? ¿Gracia? ¿Cómo así? Investiga eso yo. Averigua bien. Averigua bien. Y yo, no, claro, porque las nuevas empresas tienen que tener algún tipo de ayuda. Y una persona me dijo que tienen 5 años de gracia. Me dijo, Johan, investiga. Entonces ahí que yo me siento con mi papá. Papi me dijo, pero mira, yo te voy a llamar a fulano. Y lo llamo. Cuando él me verifica, me dice, no, pero tú tienes todas estas facturas aquí reportadas. Al día de hoy tú tienes tantos cientos de miles de pesos de impuestos a pagar. Ay. Dijiste tú, ¿y qué? ¿Cómo? Johan, y dijiste tú, ¿y qué fue lo que yo me metí? Y yo no lo tenía ese dinero. Vamos a decir que ese fue el primer bound que te dieron fiscalmente hablando. Entonces yo digo, no, pero espérate. Y uno o financieramente hablando, porque es un tema financiero. Y uno empezando, por ejemplo, mi oficina era mi antigua habitación en la casa de mis padres. O sea, como yo estaba casado con mi esposa, esa antigua habitación mía estaba disponible para ahí fue que yo puse mi escritorio y yo todos los días religiosamente me levantaba, me bañaba, me cambiaba y iba a mi oficina, aunque no tuviera nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo, mientras menos gastos fijos tuviera, más sana empezaba la finanza de la empresa. Claro. O sea, eso es una matemática clara ahí. Clara. Entonces, de ahí a decirme que yo tengo que tener una iguala contable ahora. Y yo, pero ni yo mismo tengo un sueldo bien. Y tengo que pensar en el sueldo de un contable. Claro. Hay que comenzar la mente a uno a crecer, porque uno crece con eso. Sí, pero también eso sí puede ser un punto que le genere más temor a los que están... espante a la gente. A los que están tratando de emprender. Y te estoy hablando, en mi caso, yo con una niña pequeña, o sea, un bebé. Te digo... hay que confiar en el Señor y hay que ser prudente, obviamente, en cada paso que uno tenga y tener propósito. Porque hay cosas que te ponen a pensar. Pero yo te voy a hacer una pregunta ahora. Hablando tú de eso, ¿ese fue el único susto financiero que tú tuviste realmente en la empresa? Por lo menos al inicio. Porque de momento yo me pongo a pensar, yo que tengo la mía y tengo otras también, yo tuve varios, viejos. No solamente fue ese. Mira, fueron varios. Sí, yo gracias a Dios, después de esa, yo digo que yo aprendo a la primera. Luego de esa situación, y gracias a Dios fue en junio. No igual, puede ser otra diferente. Sí, yo tuve tiempo suficiente ya para generar, o sea, los gastos, organizarme, y esa parte impositiva bajó bastante. ¿Qué te diría? Económicamente hablando, el año 2011, si mal no recuerdo, ese ha sido el peor año financiero de mi empresa. Fue durito ese. Sí, muy duro. ¿Te dio duro? Sí, muy duro. ¿Por asuntos externos o por manejos internos? Yo creo que al yo estar trabajando en el interior, las relaciones se cultivan.
Y se mantiene en el día a día. En el día a día. Tú sabes que hay una frase, y perdón, oye esta frase, sí. El que mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Esa frase la uso yo siempre. Es así. Posiblemente eso tuvo algo que ver. Sí. También eso me motivó a que yo, espérate, pero ya yo creo que tenemos que buscar la manera y todo en conversación con mi esposa. Ese año fue muy difícil. Y yo siempre vi mi empresa como mi bebé. Mi bebé. Incluso la constituyo en el 2009 y mi hija nace en el 2009. O sea, esos son mis dos primeros hijos. Tengo dos hijos más. O sea, tengo 3 hijos y la empresa. Entonces, tal vez eso me motivó a seguir batallando. Claro. Para poder seguir creciendo. Es más que un impulso. Sí. Es una motivación. Y en el 2012, por la gracia del Señor, fue diferente. Ya a febrero del 2012 yo había facturado lo que no facturé en el 2011 completo. Pero ahí vino de casi iniciando el año. Iniciando el año. Y eso vino de la mano que yo arranqué enero ya. En buen pie. En buen pie desempleado. O sea, ya yo había dejado el trabajo para dedicarme a la empresa. Y empecé de nuevo a tocar las puertas. Y como te decía, mucha gente que se dio cuenta que ya también yo estaba 100% en la empresa, también empezó a tomarme en consideración. Pasaba mucho que de mi grupo de amistades, yo fui de los primeros o el primero que constituyó empresa. Y vamos a decir, de tu grupo que estudiamos juntos. De ese círculo, exacto, que estudiamos juntos. Yo debo ser o de los 3 primeros o el primero que constituyó empresa. Oye, pero tú has sido ventajado en todo, viejo. Y ellos cuando conseguían trabajo necesitaban hablaban contigo, hablaban contigo. Llamaban a Johan. No, y además, tú sabes que uno siempre llama al que tiene 1 o 2 pasos adelante. Porque yo te voy a decir algo. Yo que tengo amigos que empezaron antes que yo, que tienen empresa antes que yo. Sí. Adivina qué. Fulano, ¿cómo tú haces esto? ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo tú lo manejas? Mira. Es normal. Exactamente. Porque tú buscas la referencia del que ya sabe. Y tú eres el gurú en ese momento. No, ahí me Johan el gurú. Johan, mira, tengo tal empresa que quiere contratarme, pero necesito una empresa con comprobante fiscal. Claro. Y yo, bueno, ahí está mi empresa, pero tenemos que sentarnos. Claro. Sentamos y yo tengo algo claro. Y el que me conoce, cuando vean esto, se van a reír. A mí no me digas que tú tienes una obra de tantos millones. Dime cuánto deja. Beneficios. ¿Cuál es el beneficio aproximado? Yo no hago nada con decir, tengo un contrato, por ponerle un número de 100 pesos. Vamos a ver, ¿por qué tú haces esa interrogante y no te centras en el macro, sino en lo que puntualmente es el porcentaje de beneficio? ¿Por qué? Porque al final eso es lo que es tuyo. Es correcto. Es que al final eso es lo que es tuyo. Eso es lo que con eso que tú puedes contar. Hablando números gruesos, un proyecto de 100 millones, 200 millones, 300 millones, son proyectos... sacándolo el 10% de... Que son, pero que son proyectos que por los montos se pueden volver atractivos. Una persona que tal vez no esté acostumbrada a manejar alto volumen de dinero, le hablan de 100 millones de pesos y creen que son todos los cuartos del mundo y con eso resolvieron la vida. Que no me malinterpreten, no le vamos a faltar respeto al dinero. Un proyecto de 100 millones de pesos es muy buen proyecto. Es muy buen proyecto, claro. Ahora, esa no debe de ser la motivación para tú coger el proyecto. Tú tienes que ver de qué se trata el proyecto. Tú tienes que ver si tú tienes el expertise de ese proyecto. Tú tienes que ver los riesgos que puede generar ese proyecto. Tú tienes que ver la duración que tiene ese proyecto. Pero no es lo mismo un proyecto de 100 millones de pesos que te tome un año hacerlo o un proyecto de 100 millones de pesos que tú lo hagas en 6 meses. No es lo mismo. Claro. Entonces, luego de que tú entregas, ¿cuáles son las condiciones también de garantías? ¿Cuáles son los riesgos que tiene? Hasta de pago. Entonces, hay un sinnúmero de factores que, por ejemplo, si es un proyecto en un área que no es tu área de expertise, tú vas a necesitar de otro profesional duro en esa área de expertise que tú tienes que pagarle bien. Entonces, eso te come tu beneficio. Entonces, oye, tú como que aprendió... ¿De dónde te aprendiste todos esos truquitos? Son 15 años. Son 15 años. Entonces, tú me dices, un proyecto de 100 millones de pesos y al final yo me voy a quedar con 5 millones de pesos. Yo no lo hago. Yo no lo hago porque a nivel impositivo tú vas a deber más. Sí, eso es verdad. Yo no lo hago, o sea... Por las cargas hasta fiscales que tú vas a tener. La carga fiscal, mira, la responsabilidad civil, las garantías que tú tienes que dar... no es factible, o sea, económicamente no es factible. Pero hay personas que dicen, pero yo con esos 5 millones de pesos... Esa experiencia realmente se le da a uno los tropiezos. Esos trayones que uno se da y todas esas cosas que uno hace, que uno pensando que va a tener algún tipo de
favoritismo económico, se mete, como dice la gente popularmente, en esas vueltas, pensando que van a ser buenas, y al final lo que son es un desastre económico. Y hasta le dejan un problema hasta mental a uno, porque uno lo que se estresa, ¿eh? Sí, y te estoy hablando que eso es calculando que tú vas a iniciar un proyecto, lo vas a finalizar bien, va a salir todo bien, y te van a pagar bajo condiciones ideales. Entonces, óptimamente. Bajo condiciones ideales, un porcentaje de esa naturaleza, no, eso no es negocio. Eso no es negocio. Entonces, eso no debe ser tu motivación. Tu motivación es... A mí, ¿qué me motiva? O sea, yo poder saber que voy a entregar un producto bien, que mi nombre va a salir bien, que el cliente va a quedar satisfecho, que mañana yo puedo pasar por un sitio y decir, wow, mira, eso lo hicimos nosotros. Lo hicimos, no lo hice. Y que la recomendación esté también. Porque el equipo es fundamental. Lo hicimos nosotros. Que un hijo mío pueda pasar por un sitio y diga, mi papá trabajó ahí. Eso es, aparte de lo económico, porque al final es negocio, pero eso son las cosas que deben de motivar. Entonces, si hay algo que tú sabes que puede generar situación, que puede no generarte paz, por más dinero que sea, déjalo pasar. Y las cosas no se esforzan. Aunque tú tengas las condiciones, las cosas no se esforzan. Que fluya. Que fluya. Que todo fluya. Que sea la voluntad del Señor. 100% abiertamente. Que sea la voluntad del Señor. Yo he tenido proyectos que son míos, que yo tengo todas las cosas, que ya yo sé que lo he ganado yo, o que entiendo que debí haberlo ganado yo, para decirlo así. Y por X y razón sale otro agraciado. Gracias a Dios por eso. No me convenía. Tú eres un hombre agradecido realmente en ese sentido. El Señor lo ha hecho todo. Qué bien. ¿Cómo es el día a día de Joan? Quiero ir comenzando a ir cerrando este tema aquí. ¿Cómo es el día a día de Joan? Desde las 5 de la mañana hasta la... ¿Cuántas? No, desde las 5 de la mañana no. Yo no voy a venir a hablar mentira aquí en tu podcast, claro. Dije que tú no te levantas a las 5. Tú no desde las 5 de la mañana. Mira, yo he tenido temporadas en mi vida que montaba bicicleta y sí me levantaba 3 veces a la semana a las 5 de la mañana. Y eso ayuda mucho. Tuve un tema de una enfermedad que no me permitió continuar. Tuviste que bajarle a eso. Y tuve que bajarle a eso, tuve restringido de eso. Intenté gimnasio y demás, porque luego en la tarde no puedo. Pero si no tengo responsabilidades en el interior, o sea, si es un día aquí, yo me levanto a las 7 de la mañana. ¿Tú lo hacías por el tema de estrés, quizás? Las actividades físicas. Uno busca las actividades físicas. Tiene que buscar la manera por el estrés y ese tipo de cosas. Claro. No liberar. Yo montaba anteriormente Harley y eso era... pues tú eras de anti-estrés. Sí, sí, de los Harley. Andando en un motor a la Juan. Sí. Después de que empecé ya... Bueno, después que tuve mis últimos 2 hijos, ya empezó a pesar un poco ese tema de el extremo, riesgo, el asunto del extremo. Sí, del riesgo y que mis hijos, mi familia me necesita, y lo fui dejando, cambié a bicicleta. Y me sigo juntando con mi club, me encanta mi club y tengo muy buenos hermanos ahí. Pero te digo, yo me despierto a las 7, que es a la hora que mis hijos se van al colegio, que mi esposa los lleva. Bien. Y ahí es que los despido, comparto con ellos, me despierto a las 7, pongo YouTube para ver las noticias. En lo que me baño, me cambio, ahí voy viendo más o menos el panorama. Y vengo saliendo de mi casa cerca de las 8 de la mañana, porque mi oficina queda relativamente a par de pasos, a 5 minutos de mi casa. Y llego a mi oficina. Ahí yo puedo verificar cualquier cosa que tenga el día. Yo me auxilio mucho en el celular, veo la agenda. Si tengo alguna reunión, si no tengo alguna reunión. Por lo regular, mis reuniones yo las pongo luego de las 9. Como tú eres nativo de los iPhone. Sí, Siri es mi mejor amiga. Tú con Siri que tú resuelves tu día a día. Siri, recuérdame tal cosa, mañana tal día. Mira, Siri, el 29 de abril a las 3 de la tarde, recuérdame esto. Entonces ya yo tengo una costumbre. Eso es un palo, eso, viejo. Todos los días, o en la noche, o en revisar. la mañana, yo reviso. Pero mira. Entonces, por lo regular, mis reuniones yo las pauto a partir de las 9. Porque a mí me gusta llegar a mi oficina primero. Llego a mi oficina primero, veo. Si tengo alguno de los ingenieros ahí, pues le coordino con ellos. Verifico lo que tengamos. En pocas palabras, tú despachas de ahí. Yo despacho de ahí y a partir de las 9 puedo tener cualquier reunión. Si no puedo tener una reunión 9, 10 de la mañana, pongo reunión ya luego de las 2:30 de la tarde. Porque muchas veces lo que no se resolvió en la mañana, a la tarde no da para nada. Sí. Si tengo que salir al interior, yo antes de las 7 ya estoy en carretera. No cojo el tapón de la ciudad. Sale antes de... Sí. Antes de las 7 ya yo estoy en carretera. Así trato de resolver lo más posible. Trato siempre de dormir en mi casa. O sea, es muy difícil que yo vaya... Si no es que te coge un tema de tiempo. Tiene que ser algo realmente muy... Y es mejor, Johan, porque te voy a decir algo. Sí. Uno va al interior, cansado.
quiere venir a su casa porque uno quiere descansar en su casa. Pero a veces uno con ese trajín del día a día se expone a muchas cosas entonces en la carretera. Es así. Porque se te pincha una goma, te pasa un asunto en la carretera y tú lo que coges lucha, viejo. No, anteriormente yo cogía carretera a cualquier hora. Pero, le daba para allá. Pero yo era Boss Bunny. Yo pichaba, quechaba, bateaba, era primera base, era center. Ya yo tengo una estructura, gracias a Dios. Si yo voy a una obra, yo tengo un ingeniero en esa obra. Entonces yo voy temprano, coordino con el ingeniero. Exacto. Tiene que ser una situación que el cliente necesite, que sea algo en la tarde. Ya si me acogió la tarde, bueno, ya te queda por ahí. Yo me quedo ahí y duermo. Pero ya yo antes de las 7 de la mañana estoy en carretera para atrás. Y llego a mi oficina temprano, 8 y media. Ese es lo que trato de hacer. Si hay condiciones particulares, por ejemplo, si hay un banco que se está remodelando, hay una demolición de una bóveda, eso tiene que hacerse fin de semana. No, y genera una presencia constante. Ahí yo arranco un viernes y yo vengo regresando cuando terminemos. Si terminamos el domingo. Si terminamos el lunes, pues el lunes. Porque esas son labores que son delicadas, que hay que estar ahí, hay que rendir. Y el lunes, por lo regular, las personas van a trabajar como que nada ha pasado. Y tiene que estar todo como un percal. Como que no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Qué te mantiene motivado, Johan, realmente, en el día a día? A mí me gusta dime la verdad, ¿qué te mantiene? No, ¿El café? No, a mí me gusta lo que hago. A mí me gusta ver las transformaciones. Sí. A mí me encanta. Bueno. Ver el producto terminado. Y ya, yo tengo 40 años. Y por la gracia de Dios, por mi empresa. Oye, este hombre es un chamaquito, este muchacho. Es un muchachito, tú eres un muchachito. Por el Señor, por mi empresa han pasado muchos jóvenes que han durado 2 años, 3 años, 4 años. Y han hecho una pequeña carrera ya. Sí, y yo los veo al día de hoy, cómo se han desarrollado. Muchos que me escriben todavía para consejos. Mantenemos muy buenas relaciones. Y cuando yo veo a esos muchachos también que han ido creciendo, también eso es como gasolina para uno. Y yo pienso que... Un impulso, ¿verdad? Sí, un impulso, porque al final, tal vez puede ser romántico el pensamiento, pero yo pienso que tengo unos hijos que eventualmente van a crecer y esas personas podrán estar ubicadas en algún lugar que le puedan tender la mano a un hijo mío. Entonces, uno tiene que pensar en todo eso. Entonces, esas cosas motivan. ¿Te gustaría que uno de tus hijos siga la antorcha? Totalmente. Acercón, para adelante. Totalmente. Vamos para arriba, muchachos. Totalmente. Yo no los voy a forzar. A forzar ni a obligar. Yo le digo a mi esposa, por ejemplo, con el varón, yo tengo de sembrar un varón. Y el varón le gusta el fútbol. Y yo, bueno, yo le voy a dar opciones. Que sea futbolista o ingeniero. Tú loco porque también coges un batido, un bate ahí. Juega fútbol y coge un bate. Intentamos con la pelota primero. Pero no le gustó. No le gustó. Eso hay que respetarlo. Sí, eso, entonces le gusta el fútbol. Entonces yo le digo a mi esposa, mira, hay que darle opciones. O futbolista o ingeniero. pero realmente yo sí creo que una de las hembras que tiene como más tiene como más tendencia a eso. Sí, tiene más actitudes para eso, pero al final es lo que ellos quieren, porque yo particularmente... Tú tienes que invitarlo. Ven conmigo, vamos a hacer un levantamiento. Llévalo. El hijo mío va conmigo. Qué bueno. Y lo voy llevando. Las hembras son un poco más delicadas, tú sabes. Pero hay que llevarlo ya cuando también. tengo un poco más grande. Pero, por ejemplo, ¿qué te decía? En mi familia no hay ingeniero. O sea, yo no tengo un papá ingeniero, no tengo un tío ingeniero, no tengo un abuelo ingeniero. Mi mamá quería que yo estudiara medicina. Y mi papá quería que yo estudiara administración de empresa para que yo me quedara con la empresa. Es lo ideal. Exacto. Así, y ya tú tienes un camino hecho, una zapata hecha. Pero a mí no me gustaba. Te digo, cuando había que hacer inventario, que ahora hay muchas cosas digitalizadas, pero ese día a día, yo te puedo decir con certeza, no, mira, eso a mí no me gusta. Y con la medicina, yo no podía ver una jeringuilla en televisión. No me hable de medicina. O sea, no sé. Te daba hasta pánico verla por televisión. Que le saquen sangre, pero que lo vea otro. No tú. O sea, no, yo no tengo problema con la sangre ni nada, pero al final tú te das cuenta que no es lo tuyo. Y ellos me entendieron. Y me apoyaron y me dijeron, ¿en cuál universidad tú quieres estudiar? Y ya, dale para adelante. Y yo, mira, yo quiero ir para tal universidad. Ah, pues perfecto. Y me apoyaron. Entonces a mis hijos yo tengo que hacer lo mismo. El deseo de que sigan, pero claro. Pero cada quien tiene que tener la libertad. Que lo piensen bien los muchachos, porque ya después que ya Johan tiene ya todo ese camino hecho, 15 años con Sercón, con toda esa estructura hecha, con todo eso nítido ahí, lo más fácil es tú montarte en la estructura ya preparada. Sí, con buenas porque tú no tienes que... un buen nombre. Óyeme, tú le dejas el camino hecho. Sí. Pónganse en eso, piénsenlo bien, para que no dejen eso irse para un lado. Johan, realmente ha sido un verdadero honor realmente conversar contigo. Para mí, por la invitación.
conocer todo tu caso de éxito en función, esto es en vivo, así que no pasa nada. Todo tu caso de éxito en función a tu experiencia, a lo que tú has pasado, a lo que tú has vivido. Para mí eso es importante yo resaltarlo porque de la única manera en que tú aprendes es conociendo de los errores y de las situaciones que ha pasado el otro. Yo aprendo mucho así porque cuando tú le transmites al otro cómo pasa las situaciones, cómo las adversa y cómo realmente sobrepasa cualquier tipo de peldaño, es como tú dices, mira, pero ven acá, pero si él pudo, yo puedo también. Sí, es así. Es una forma muy motivadora de uno aprender. Sí. Y para mí conocer tu caso de éxito ha sido un... No, mira, de verdad que gracias por la invitación. Una gran oportunidad. Esto se va rápido ahora. Sí, se va rápido. Yo prácticamente, estas son cosas que tal vez lo conocen la gente muy al interno de uno, la familia. Créeme que siempre deja una impronta en alguien. Eso, sí, uno no sabe servir a alguien, en quién siempre hay algo. Sí, le puede servir a alguien. Yo, ¿qué te digo? Mira, hay que tener propósitos en la vida. Ser cauto, pero no temeroso. Concho, qué buena palabrita esa. Ser cauto, pero no dejar que el temor te envuelva. Y tener propósito. Y si esos propósitos dicen que tú tienes que tomar una temporada de sacrificio, olvídate de todo tu alrededor. Y dale para allá. Olvídate del mundo, olvídate de que si está de moda tal cosa, olvídate de eso, porque al final el propósito la satisfacción de tu alcance ese propósito va a valer más que todas esas cosas. Y mira como tú me dices que estoy jovencito, te lo agradezco, estoy lleno de canas, pero a mis 40 años de edad, con mis 3 muchachos, 4 muchachos con mi empresa, con los altos y bajos, ¿verdad?, que tiene la vida. Normal. Yo te puedo decir hoy que ha valido la pena el sacrificio. Qué bueno. Ha valido la pena. O sea, que a todos los que se motiven. Que tiren para adelante. Sí, sí. Y que no lo piensen realmente. Sí. Que metan mano, como dicen por ahí. Que hagan su plan. Y se organicen. Hagan su plan. Que se organicen. Y si el momento no es ese, no se desanimen. Trabaja para que se haga el momento. Claro. Trabaja para que tú puedas reunir las condiciones mínimas del momento. Concho, qué bueno. Muy buenas palabras ya, como dice, para cerrar. Gracias, hermano. Gracias. Concho, Johan. Nuevamente, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, un gran placer. Bueno, señores, vamos a dejar el conversatorio hasta aquí. Ya será entonces ya para otra próxima entrega. Gleiner Morel estuvo con ustedes y seguimos con todo el contenido de lo que es digamos, yo no voy a decir el podcast realmente, pero realmente vamos a seguir conociendo muchísimos casos de éxito. Hasta pronto.